¿Cómo están? Buenas tardes, una edición más de Sin Vueltas aquí a través de Unicanal. Bueno, estábamos hablando hace un rato con... La introducción, Toto, ¿eh? ¿Cómo? ¿Cortita la presentación? Oye. Corta la presentación, sí, estamos acortando para tener más tiempo de debate. Estaba hablando recién con Felipe, se me puso en el camino, le dije infracción y comenzamos a los puños ahí Sí. a pegarnos hoy porque está de moda por lo visto que cuando te dicen infracción te bajas y Si te enojas, le le pegas a todo el metes... mundo. ¿eh? Simpático, te enojas, a todo el mundo le pega. Claro, te bajas, te enojas y le metes un tongo a cada quien. Sí. Pero después se está discutiendo en el Digital Replay si el primer cabezazo lo dio el oficial de tránsito, el hombre que Claro. salió como un toro en busca de... ¿Quién empezó? No, De un torero, ¿eh? sobre todo salió uno beneficiado ya, el que se quedó con el celular. Claro, ¿Ya sí, viste eso? impresionante. Se le cayó el celular y agarró uno Sí, y ya impresionante. Se dieron cuenta los muchachos en pleno llegó. video Con que maravilla de estaban, Gacela, ya. ¿verdad? Se cayó un Claro. teléfono al suelo y pum, vino alguien que estaba ahí y se llevó Distraídamente le pegó por su mano. el teléfono celular, distraídamente, sí. Bueno, Estamos eso hablando no se del mide caso... nomás esto en el aprendizaje, digo. Esto no se mide nomás la rapidez que sí tiene para reaccionar el paraguayo en algunas ocasiones. Claro, Hay es otros que- índices donde nos aplazamos en aprendizaje, pero yo creo que en este tipo no. la lectura y matemática, Claro. eso, ¿verdad? Sí, vamos a pedirle, por Esta favor, los lectura se muchachos no hace tienen rápido. el retorno acá al oído. Si los muchachos aprenden en algunas cosas y para otras cosas cuesta Exacto. y verdad, bueno, esta es pues, prácticamente la ley de la selva, ¿verdad? Para poder sobrevivir ahí en medio de esa bataola campal que se estaba dando en plena avenida Eusebio Ayala, una tarde cualquiera de Sí, miércoles casual. de enero. Uno iba con el vehículo y digo, bueno, salgo del centro a esta hora para que no sea tan pico para ir a San Lorenzo por Eusebio Ayala. Veo un movimiento de personas, un hombre que se va casi 2 metros, surte a golpe a un oficial de tránsito, Así mismo. Como si nada. viene la policía que estaba primero de expectante en primera fila. Hay que decir que tuvo el efecto, digamos, por lo menos el espíritu ciudadano y por lo menos se encostó. Salvo unos cuantos estaban tocando bocinas y ¿qué es lo que pasa? Apúrense. Claro, pues se encostó para Péguense por pegarle. la vereda, ¿verdad? Péguense por la vereda, Claro, señores, se y encostó para continuemos con pegarle, esto. un gesto Bueno, ciudadano. y un oficial de policía que estaba mirando primero el panorama, y después quiso intervenir, el hombre era muy grande, entonces esperó que este suba a su vehículo y cuando este se quería mover, le puso la panza sobre el capot para evitar la marcha de este hombre casi un fisiculturista, después sacó su arma. Sí. Pero ahí quedó ahí. Entre 4 tuvieron que tumbar a este hombre al suelo para poder posarlo. Terminó siendo un chico que aporta en esta canasta básica que vamos a hablar hoy, la leche chocolatada, porque un nene de pecho total. Sí. Este Inocente. chico que tiene aparentemente entre 27 y 28 años más o menos. Khalil Marí Sosa Sí, Otto, Sí. que saltó ya rápidamente su nombre en plataformas de internet. Dicen, este no es el mismo chico que tenía una banda de tortoleros hace un par de años y que fue detenido incluso. Así que Claro. hablamos de un muchacho que tristemente salió a la fama Y ya del tuvo, día. Frondosos inclusive, ya antecedentes. ya había fotos de él inclusive ya preso, ¿verdad? Sí, Estaba preso. rápido. Sí, estaba... es Estaba más, circulando, sí, estaban circulando esa para foto. el poco tino de este pugilista urbano, Amateur. lo hizo frente a una comisaría. Sí. Entonces ahorró, por suerte ahorramos el tema de que la Combustible. patrullera tenga que prender, la patrullera tenga que salir, el combustible Así mismo. y toda la historia. Entonces nos ahorramos ahí en ese sentido. Por otro lado, va a tener que buscarse un profesional, el oficial de tránsito que ligó Claro. un poco, pero casi fue David y Goliat. No ligó. Yo le bastante, daba sí. un round más a esta pelea y el oficial de tránsito lo tumbaba a Cali. Te diré que le ligó bastante. Sí, Mucho ligó. recibió, ¿eh? Y eso con ayuda de la mami que estaba tratando de intervenir porque a su hijo le dio un berrinchito. Claro, Claro, pobre, se la puso contención nervioso el nene maternal. y se bajó a pegarle a un oficial de tránsito y la mamá quiso Hay que intervenir. ¿verdad? contenerlo maternalmente. Maternalmente, entre otras cosas que ocurren. Así mismo. Ya Veo nosotros que hablamos miraron en este programa detalladamente sobre... el video de la pelea. ¿Cómo? Veo que No observaron tuvimos, sí. detalladamente el video de la pelea. Sí, hicimos algo. Está bien, está bien. Hicimos la tarea. Está Hicimos bien. algo al respecto. Bueno, quiero avisar que yo no tengo retorno. Yo tampoco, pero estamos bien. Quiero avisar que yo no tengo retorno, así que si hay Parece que no indicaciones lo tenemos. de Elías, por ejemplo, que dicen vayan al tema serio de hoy y déjense Claro. Déjense de, hablar de pavada. Khalil. Claro. Sí, parecía, viste, están de moda las novelas turcas. Uno decía, ¿qué Ah. será? Claro. Bueno, lo que sí hemos descubierto en internet hoy que era un espartano, Exactamente. que se autodenominaba un espartano y bueno, las fotos están por ahí. Bueno, señores, vamos a hablar de la canasta básica Se presentó familiar, ayer esto. que es, digamos, el término corriente con el que se socializa este tipo de cuestiones, que es el índice de precio de consumidor y otras cuestiones que son más técnicas, por supuesto, y que la vamos a hablar a partir de hoy. Con algunas sorpresas para algunos,
Y otros decían, no, pero esto es lo corriente y lo normal, no hay mucha variación. ¿no? Ayer mencionamos que ayer hablamos justamente de esto porque se daba la nueva lista, como bien decíamos. Y bueno, planteamos el tema y ya inmediatamente gente que reaccionaba sobre esto y por supuesto el comentario en las redes por la inclusión de estos nuevos elementos que forman parte aparentemente de la canasta básica. No solo como alimentos que nosotros conocíamos como premium, como el caso de la tapa cuadril, sino como el caso de tecnología, los pendrives, etcétera, las tablets. Entonces, decíamos ayer, ¿quién hace esta medición? ¿Cuál es la certeza que podemos tener? Y si realmente cómo se mide o cuál es el parámetro para decir que la canasta básica de los paraguayos incluye, por ejemplo, una tablet, ¿verdad? Sobre todo el cómo, eso veníamos conversando con todos. Claro. Para Sí. mí lo La idea es principal es el cómo cómo. llega a, Claro. ¿verdad? A Cómo definirse llega eso, ¿verdad? a definirse o a formar parte de... Por eso, ¿cuáles ¿cuál son es la esos técnica en la que se parámetros utiliza? o la metodología, Claro, Si ¿verdad? Que arroja eso? claro, si refleja eso, el universo que tomaron, puedo preguntarle un poco a uno de los invitados sobre todo. ¿verdad? Claro, para Totalmente. aprender un poco también la técnica a la que se utiliza para poder llegar, digamos, Sobre a todo por todo. lo que es el IPC y el efecto que después tiene en la economía en general. Entonces, Claro, está con nosotros Miguel Mora, que es del BCP. Miguel, ¿cómo estás? Gracias por acompañarnos. Muy buenas tardes, gracias por la invitación y un saludo para la audiencia. La primera vez con nosotros acá en el programa. Sí, la primera vez en el programa. Bueno, ya vamos a ir presentando al resto de los invitados. Creo que tenemos 2 debutantes hoy y un... Veterano. No quería decir veterano porque si no después va a pensar que tiene que ir por ahí, pero ya Número 30. se está quejando, está pidiendo, te digo, participación en algún Quiere momento. pasar a este lado él. ¿Cómo? Quiere pasar a este lado ya. Sí, está a punto de pedir ser el panelista, Vamos a ¿sí? tener un auspiciante, dice. Bernardo está a punto de ser el panelista, así que Va a acordar con próximamente Zócalos acá de la CUT vamos a tener abajo que auspician Son este bienvenidos, programa. es la CUT. Miguel, la gente se pregunta cómo es que hicieron, porque en el lenguaje, yo te iba a hablar bien en paraguayo, ¿verdad? ¿Cómo es que hicieron esta famosa canasta básica? ¿Para qué sirve a la larga? ¿Y por qué entraron algunos productos que ayer lo decíamos muy hasta en tono de broma, algunos cortes de carne que eran para nosotros de agasajo y de fiesta, para terminar siendo un corte corriente, sobre todo con un precio elevado, ¿verdad? O sea, entender por qué se dio esta situación y cómo se utilizan las fórmulas para poder llegar a esta canasta básica, ¿verdad? Perfecto, sí. O sea, yo creo que uno de los puntos uno de los puntos principales es determinar, en primer lugar, ese listado, ¿verdad? Y una vez que uno tiene el listado, es necesario asignarle una importancia a cada uno de esos rubros. Este es un trabajo que dura 3 años, ¿verdad? Dura 3 años porque hay 1 año y como 2 años más o menos entre la planificación y la encuesta que se realiza a los hogares. Esta encuesta fue realizada por la Dirección General de Estadística, Encuestas y Censos, que empezó, digamos, la planeación en los primeros meses del año 2015. Parte de la encuesta septiembre de 2015 hasta septiembre del 2016, vale decir que dura 1 año. Se visitan, durante este periodo, digamos, se visitó 2.040 viviendas del área metropolitana de Asunción. ¿Cómo fueron seleccionadas esas viviendas? Es justamente a través de técnicas de muestreo, hecho también por la Dirección General de Estadística, Encuestas y Censos. El banco hizo un contrato con la dirección justamente para esta tarea. Esas 2.040 viviendas se reparten a lo largo de 1 año. El encuestador está en cada vivienda durante 10 días. Durante esos 10 días, digamos, de todo 1 año, ¿verdad? O sea, 10 días y se van rotando, digamos, las viviendas. O sea, una vivienda efectivamente participa y colabora con la encuesta 10 días. Ahí se anotan durante 7 días todos los gastos efectivos que realizó ese hogar, que es lo que más se gasta en forma diaria, los gastos en alimentos. Como en esa semana no se pueden captar gastos de mayor frecuencia, hay una parte del formulario que es por recordación de un último mes, que generalmente es para preguntar los gastos de energía eléctrica, agua corriente, que uno lo paga en forma mensual. Los últimos 3 meses, digamos, para gastos relacionados a la vivienda, detergente, cosas por el estilo. De los últimos 6 meses para bienes duraderos principalmente. Una familia compra una heladera y eso lo tiene más de 1 año, ¿verdad? Entonces, esos serían los periodos de referencia. Eso sería el periodo, digamos, durante el cual se realiza la encuesta y el ámbito, digamos, o el tamaño de la muestra. Una vez que se tienen toda esa información, lo que se hace es un listado. El listado, digamos, de todos los bienes y servicios que declaró la familia, digamos, que adquirieron la familia, fue de 4.400 aproximadamente. Eso, digamos, lo clasifica, porque hay cosas que son no consumo, ¿verdad? No son gastos de consumo, si bien el hogar lo realiza. Con una clasificación justamente internacional nosotros determinamos qué son bienes y servicios.
De eso aparecieron 4.300 bienes y servicios de consumo. Una vez que tuvimos ese listado, y como es difícil hacer un seguimiento, digamos, de todos los precios para tener un resultado mensual, eso hay que reducirlo. La forma de reducirlo es en forma objetiva, y esa forma objetiva es utilizando criterios. O sea, los 3 criterios que utilizamos fueron 0,3%, que representa el 0,3% de los gastos. El segundo criterio es que si no tiene, digamos, el 0,3% de peso, digamos, o de importancia en el total de gastos de todos los hogares, que sea al menos consumida por el 10% de las familias que participaron de la encuesta. Y un tercer criterio que nos reservamos para aquellos productos de repente que no entran dentro de la canasta, pero que también son importantes desde el punto de vista estratégico. Doy un ejemplo, ¿verdad? En un programa de comparaciones internacionales que se realizó a nivel del Mercosur, por ejemplo, la canasta de Brasil no tenía la pelota, ¿verdad? Entonces, por más que no cumplan los 2 primeros criterios, igual entra porque eso le da representatividad, a pesar que, digamos, es poco importante o no es consumido, digamos, o por lo menos en la encuesta no apareció, digamos, en forma importante. No lo vieron como un gasto o como una inversión, digamos. Exactamente. Entonces, esos son los criterios y así uno llega, digamos, a los 465 productos que son los que forman parte, digamos, de esta canasta. Ahora, justamente como mencionaba, hay algunos productos, digamos, que aparecen que aparentemente, digamos, no deberían estar en esta canasta. Pero, ¿por qué, verdad? Porque lo que pasa es que nosotros relacionamos esta canasta como una canasta básica, no es una canasta básica. Una canasta básica tiene una connotación que está más relacionada a hogares de bajos ingresos o hogares que ganan salario mínimo. La canasta es un promedio, digamos, de todos los hogares que participaron de la encuesta, y ahí dentro de la muestra había hogares ingresos altos, medios y bajos, ¿verdad? ¿Para qué sirve qué sirve esta canasta? ¿Qué nos ayuda a medir? ¿En qué infiere a la larga? El principal objetivo para el Banco Central es medir la inflación. O sea, para eso necesitamos medir la inflación de la economía, no de un segmento o un estrato específico de la población, ¿verdad? Entonces, con eso el Banco Central diseña su política monetaria y toma, digamos, las decisiones que correspondan para mantener, digamos, la inflación en el 4%, que es nuestra meta. Ahora, ¿qué pasa? En la economía se necesita un factor de indexación, ¿verdad? Entonces, ¿qué pasa? Hay leyes, digamos, que se formulan y toman como factor de indexación el índice de precios, ¿verdad? Si bien, digamos, como mencionaba justamente, como se mencionaba algunas opiniones, eso, digamos, no mide, digamos, probablemente lo que siente una familia, digamos, de bajos ingresos, es el instrumento que se tiene. O sea, cualquier, digamos, segmento de trabajo puede elegir otro factor de indexación, ¿verdad? Pero el punto es que probablemente no haya algo tan, digamos, óptimo como es el IPC, digamos, para tener una evolución de los precios en forma mensual. Para que nosotros podamos, digamos, medir lo que siente cada hogar, tendríamos que tener un IPC por cada hogar, ¿verdad? Porque cada hogar tiene una situación particular. O sea, una persona asalariada, como bien suele señalar Bernardo, probablemente no compre ciertos productos, ¿verdad? La tablet, lo que sea, ¿verdad? Pero el tema es que la canasta no es una canasta, digamos, elaborada a partir de ese tipo, digamos, de hogar, ¿verdad? De ahí justamente la confusión que se da, digamos, respecto al IPC. Bueno, vamos a saludar a Daisy Avente, que está con nosotros, ya asesora financiera. Daisy, ¿cómo estás? Creo que tengo que hacer una pausa, pero voy a saludar a los dos porque queríamos introducir un poco el tema de cómo se llegó a esta canasta. ¿Cómo estás, Daisy? Espectacular, gracias. Feliz de estar acá. Bueno, un placer. ¿Estás debutando también con nosotros? Con ustedes, sí. Sí, bueno, la primera vez acá Sí. en el programa. Qué alegría, Daisy. Bernardo Rojas de la Auténtica. ¿Cómo estás, Bernardo? Bien. ¿Cuánto tiempo? Muchas gracias por esta nueva invitación, la número 30 ya. La- Teníamos que aprovechar que no está Pedro y yo me iba ahí ya. Sí, a sí, te suplirle a hubiéramos Pedro. puesto una Se silla. multiplicaba en vez de sumar, ¿no? Sí, te hubiéramos puesto una silla. Igual Bueno, este ahí, ¿no? a la vuelta vamos a comenzar con las preguntas, pues teníamos la intención de poder definir primero de qué se trataba esta situación y después, a partir de ahora, interrogarnos si efectivamente representa o no, Claro. ¿sí?, algún parámetro que nosotros podamos ver o aceptar para la inflación en sí. Porque estaba viendo una cantidad extensa de artículos y demás, y hablaban desde entre bebidas, que es lo que habitualmente se compra, desde carnes, de tecnología, vestimenta, y un montón de cosas, y ver si efectivamente este elemento nos puede ayudar.
en algo en particular. Vamos a hacer una pausa y a la vuelta voy con Mariana, que está muy preocupada antes del inicio del programa, y después voy con Felipe. Sí, vamos a la pausa y volvemos. Bueno, estamos volviendo y vamos a hacer mañana, cuando Mariana se va a vacaciones, que esa es la pregunta. Y la proactividad del día, por supuesto, está ahí tejiendo los hilos detrás de esta situación. Y vamos a ver que está tejiendo ahí las cosas. Bueno, Mariana, por favor. Sí, me gustaría conectar un rato conectar de vuelta con Miguel Mora, esta línea de explicación, digamos. Se habla, me queda claro, espero que la audiencia también, que no se trata de una canasta, como bien decías, básica, que refiera a un hogar con ingresos menores quizás, pero cuando se habla igual, no obstante, digamos, de esa canasta básica para la medición del IPC, ¿cuáles son esos, cuál es la línea que creen ustedes que se puede seguir a partir de esto? ¿Representa realmente lo que se quiere medir o les parece a ustedes que esto debe ser corregido? Dejando de lado que no representa la canasta básica de familias más vulnerables o de escasos recursos, ¿representa realmente, así como se cree, el promedio de lo que se está buscando, o habría que hacer ajustes? A mí me da la impresión, no obstante, de que igual la tapa cuadril y todo esto, que estos productos que por ahí son más suntuosos que ingresaron, no sé si es tan masivo como para el promedio incluso, por eso digo, no sé si es como para el promedio luego, pero no sé si ustedes están conformes o también consideran que sí se tiene que ajustar y no sé cómo se haría. Yo creo que si uno deja esto a criterio subjetivo, ¿verdad? Yo creo que todo lo que estamos acá vamos a conformar una canasta totalmente distinta a cada uno, ¿verdad? Por eso no es una metodología que nosotros, digamos, seguimos solamente en el banco, sino es una metodología internacional, ¿verdad? O sea, nosotros nos valemos de los manuales del IPC, ¿verdad? De las cuentas nacionales y las clasificaciones internacionales, y seguimos una metodología, ¿verdad? De hecho, hemos tenido la asistencia técnica de CEPAL, ¿verdad? La señora Ernestina Pérez, ¿verdad? Que es una persona que trabaja a lo largo y ancho, digamos, de la región. También durante todo este periodo hemos realizado consultas con el Fondo Monetario Internacional, el Departamento de Estadística, justamente. O sea, que es una metodología internacional, y esto se hace acá en Paraguay, en Brasil, ¿verdad? Y eso también garantiza justamente la comparabilidad del índice, porque generalmente uno quiere compararse también con los demás países, ¿verdad? Y uno se mira, digamos, países serios, ¿verdad? Como Colombia, Perú, Chile, ve niveles de inflación similares a los que nosotros tenemos, ¿verdad? Paraguay está a un grado de obtener el grado de inversión, ¿verdad? Cada año somos visitados por las calificadoras de riesgo internacional, y todos estos indicadores se evalúan, digamos, en cada año, ¿verdad? Y fruto de esa evaluación son los aumentos en el ratio crediticio de Paraguay, ¿verdad? Es cierto, aparecieron productos, digamos, que probablemente uno piense también, ¿verdad? Piense que no deberían estar, tipo el tapa cuadril, ¿verdad? Pero hay que tener presente que cuando se hizo la encuesta anterior, en el 2007, justamente la anterior encuesta, Paraguay tenía un nivel de ingreso per cápita que estaba un poco cerca de los $2.000 per cápita, ¿verdad? Hoy Paraguay tiene un dólar per cápita de 4.500 aproximadamente. Y si uno, digamos, justamente toma el peso de la canasta de alimentos, ¿verdad? Y lo grafica, digamos, con los ingresos per cápita, uno se da cuenta que a medida que aumenta el ingreso per cápita, o sea, mejora, digamos, la calidad de la canasta, digamos, que uno consume, ¿verdad? Pero hay que mirar también el tapa cuadril, qué peso tiene dentro de la canasta. Si se fijan ustedes, van a ver que la carnaza, por ejemplo, de primera, que es un corte, digamos, que se vende más, tiene un peso relativo mucho mayor respecto al tapa cuadril. El tapa cuadril creo que está, es menor también. Exactamente, 0,09 creo que es el peso, y el de la carnaza es casi 1,5 aproximadamente. Y la colita creo que está a 0,06, o sea, aparece, ¿verdad? Pero tiene una importancia relativa menor, y clasifica ya sea porque consumió el 10% de los hogares o porque pasó, digamos, este umbral del 0,3%, ¿verdad? Felipe. Bernardo, ¿ustedes cómo evalúan la presentación del BCP de los sindicatos por las centrales obreras? Para nosotros siempre lo dijimos que el estudio que hace el Banco Central
Para nosotros no ofrece ninguna garantía, porque está mal encarado. No es tanto así, con todo el respeto que me merece el doctor, técnicamente son muy capaces, pero a la hora de darnos las informaciones no nos dan las informaciones reales. Nosotros tenemos, dice, 465 productos en la canasta básica. ¿Cómo vas a hacer una canasta básica con productos que no tienen nada que ver con la necesidad del trabajador, como camioneta, yate, reloj de oro, canilla de oro, cigarrillo, whisky, trajes? No son de uso corriente. Para nosotros la canasta básica tiene que tener máximo, y ya demasiado, 120 productos. Y la canasta básica se compone en los productos de primera necesidad, no en los productos que no tenemos, que son suntuosos, sino que la canasta se compone de... Claro, lo que ellos aclararon, Bernardo, es que no se trata de una canasta básica en ese sentido, sino una canasta promedio donde entran hogares, digamos, familias con mayores ingresos y con ingresos menores. Bueno, pero eso depende la progresión del salario. Exacto. Porque ellos hablan de inflación Y en y consecuencia... la inflación Exacto. que dan ellos no se condice con la realidad que vivimos en el Paraguay. Entonces, yo creo que el único país, estábamos averiguando quién es el país que el año pasado tuvo 4 meses de deflación. Eso hubo en el Paraguay. Y nosotros nos vamos en el supermercado y no hay deflación ahí. Ahí cada vez es más caro, más caro, más caro. Y lo que comprábamos hace 2 años por 100.000 guaraníes, hoy compramos por 250.000 guaraníes. Muy fácil es la ecuación, pero no se puede, tiene que ser así. Y también ellos hablan de que estos 450 productos son divididos en 12 elementos. Eso es lo que todavía no entiendo bien, ¿por qué 12 elementos? Porque nosotros decimos que hay... Para establecer, la ley establece 5 o 6 elementos para declarar el salario mínimo, que son salud, educación, vivienda, alimentación, recreación, y son las necesidades básicas que tenemos. En base a esas necesidades se hace ¿cuánto necesita para tener eso? Hace el cálculo. Y el Banco Central le dice, no, hoy no hubo inflación. Nunca jamás hemos escuchado que el Banco Central haya tenido un informe sobre una inflación de 7, 8, 9%. Jamás. Entonces, en un año nosotros llegamos, y si llegamos a reventar en 4%, por eso es que el reajuste nunca se movía acá. Ahora se mueve porque se va a mover cada año. Y con este reajuste que hubo ahora, ¿cuánto subió? Eso no van a calcular. Entonces, en junio recién van a dar el reajuste porque la ley dice así. Entonces, para junio nosotros ya perdimos 3 veces nuestro salario. Daisy, ¿cuál es el punto de equilibrio en una situación en donde hay, digamos, dos extremos, uno muy técnico, otro que toma la cuestión técnica pero lo mira desde el punto social? Nos planteábamos y conversábamos en programas anteriores, fuera de la pausa incluso, de por qué área metropolitana, cuando en realidad, digamos, hay todo un país que se mueve de distintas formas por región, si la técnica debería ser por región o no. Se habla de índices de pobreza que van en aumento en algunos puntos, pero vemos que en este margen de productos que van ingresando hay productos de primer nivel. Esto para algunos significa que aquellos que están muy bien y que ven el programa desde la tablet, porque voy a hacer 3 elementos que tanto se criticaron, ¿verdad? Que van a comer un asado esta noche de tapa con colita y se van a tomar un whisky, que están mirando el programa desde una tablet, son los que van a definir finalmente la inflación para el salario mínimo que ellos no están ganando, evidentemente. Esa es la discusión más o menos. ¿Cuál es el punto de equilibrio? Bueno, yo veo acá 3 temas muy importantes a destacar. Personalmente estoy muy a favor y soy partidaria de las investigaciones. En eso celebro que estas investigaciones del BCP van a ser más asiduas. Antes era 10 años, van a bajar a 5 años. Coincido, porque la muestra quizás es muy metropolitana, que necesitamos incluir otras regiones del país, ¿sí? Este, sur, norte. Es decir, creo que quizás esas serían... No conozco el estudio en profundidad, pero me imagino que el BCP va a poder decir después las vulnerabilidades. Pero no me quiero quedar ahí porque ese es un estudio que ellos tendrían que rever o que aclarar, o incluso en una segunda etapa quizás lo pueden hacer, porque necesitamos sumar todas las regiones. Si bien explicó el doctor Mora que están diferentes niveles de ingreso.
Ahora, hay dos cosas que también me parecen importantes. Por un lado, desmitificar un poco qué es la canasta básica, ¿sí? Recién explicábamos que esto es un abanico de muchas posibilidades y explicó muy bien que hay elementos que tienen mucho peso y otros que salen en la lista, pero con un menor porcentaje. Entonces, no asustarnos cuando decimos canasta básica. O sea, ¿qué es canasta básica? ¿Es el alimento básico? ¿Es lo esencial? O inclusive hablaba el estudio de servicios, ¿verdad? Entonces ahí vienen otros servicios adicionales. Yo creo, perdón la interrupción, Sí. digamos quizás el nombre es el que es confuso. No sé si muchos podría cambiar llamándolo, no sé, lista básica, pero cuando voy a decir canasta, creo que coincido con lo que dice Bernardo, porque la gente explotó en redes. Llamémosle de La otra señora, forma. la ama, claro, o sea, eso podría ayudar A eso me quizás. refiero, resignificar canasta básica y salario mínimo. Porque esos dos conceptos Sí. emocionalmente nos pesan muchísimo. Es que nos enseñaron eso. Sí. Nos enseñaron Bueno. que esa canasta que nos van a decir que antes 10, ahora va a ser 5, esa era la que definía cómo estamos. Exactamente, pero quiero agregar que la canasta básica no es solo el alimento, son los servicios que también necesitamos. Y cada vez más tenemos que estar ayornándonos a las nuevas necesidades. Y en esto creo que vamos a coincidir todos, ¿verdad? Sabemos que hay personas de escasos recursos que siempre han tenido tele y cable. Por lo tanto, eso se suple hoy a lo que es un celular. Y sabemos que hay gente, porque nos consta cuando trabajamos con las personas, que gastan un montón en tecnología y teniendo un salario mínimo. Entonces ahí está, bueno, ¿cómo tengo que equilibrar yo mismo mi presupuesto y satisfacer las necesidades, incluso las necesidades de hoy? Entonces acá entra no solo la mini carga, de cuántas veces cargamos saldo, el wifi que todos necesitamos dependiendo del trabajo, ya es una necesidad más, pero también sopesar un poco y analizar sobre todo dónde voy a usar mi dinero, cómo voy a gastar. Y acá vienen dos conceptos que también trabajamos mucho, que es costo y estilo de vida. La canasta básica es costo, básicamente, es lo que necesitamos para tener una vida digna. Y el estilo ya es el estilo, como se dice, con qué onda o a qué nivel, mejor dicho, voy disfrutando, ¿verdad? Porque podemos perfectamente discutir esto con un tereré a mano o con la descripción que decía Toto hace rato, ¿verdad? Con estos artículos premium, por decirlo así, que salió en la lista nueva, ¿verdad? Pero me parece importante que analicemos que tenemos que actualizarnos, que tenemos que saber que nuestra economía, nuestro estilo de vida y cotidianidad va cambiando y también empezar a tener una mirada más protagonista. Lo que generalmente hacemos es ver lo de afuera, ¿verdad? Culpar mucho en el afuera. Pero es momento, respondiendo un poco a tu pregunta, de decir, bueno, ¿qué estoy haciendo yo? ¿Cómo puedo hacer para mejorar? Si bien hay indicadores y necesitamos que las instituciones hagan lo mejor posible su trabajo, ¿verdad? Por eso están los estamentos para velar, pero también al ciudadano común salirnos un poco de la queja y este plagueo tan fácil que tenemos, como bien hablaban de, a veces somos tan rápidos en hacer ciertas cosas y aprendemos muy fácil, pero como que cuando necesitamos aprender cosas que son más de poner de nuestra parte, de hacer un poco un mea culpa, de hacer una mirada personal, familiar, porque eso necesitamos hacer cuando hablamos de finanzas, bueno, como que ahí nos cuesta entrar. Ahí sí nos cuesta entrar. Vamos a hacer una nueva pausa y después vamos a plantear también de seguro con los compañeros cómo esto puede influir en la realidad, en lo que de verdad se vive. Porque hablamos de área metropolitana y decimos, bueno, probablemente ahí se tenga un panorama de consumo distinto al resto del país que pueda ser un calibre. Claro. Pero les quiero hablar de 2 o 3 localidades y a ver si esto que se vive en el área refleja lo del interior. Pero sin contar o sin decir son zonas vulnerables. Claro. Santa Rita, Ciudad del Este y Salto del Guairá. Le hablo de 3 localidades, digamos, que viven otra realidad en donde ese 250.000 que decía Bernardo es nada. Total. Plan obligado. No, Son claro, lugares hay que tienen otros una lugares, claro. microeconomía con otro tipo y con otros Una niveles burbuja, de... burbujas. Una burbuja, sí, totalmente. Vamos a la pausa y ya volvemos. Got the spirit Luciferian, take the shovel away. Ya vas a preguntar un rato, Felipe.
Sí, ahora, justamente ahora. Mariana después porque estuvo muy meterete Muy bien. en el bloque anterior. Muy participativa. Sí, estuvo como medio que Ya era hora, interviniendo ¿verdad? sobre la intervención ya de otros participantes me del gusta programa. esa versión. Y esto es Sí, todo me un gusta, tema. me sí. gusta. Miguel, ya tenía que ser mediante dos en una porque estamos medio cortos de tiempo. Una, y para mí la principal, el punto o sea, de inicio de todo este debate es, mencionaste muy bien que si tomamos una visión subjetiva, vamos a tener cada uno un punto de vista distinto, Una obviamente. canasta. Una canasta distinta. Objetivamente hablando, ¿por qué solamente el área metropolitana? ¿Cuál es el criterio para tomar esa decisión? Y segundo y principal, y ir un poco más o menos en la línea que se estaba hablando en el bloque anterior, si no hay un problema de desconexión en la comunicación cuando planteamos desde el BCP tal vez una cuestión y el ciudadano común, y te lo digo eso sin tener ni pasé por el centro de la Facultad de Economía, ¿verdad? Lo digiere de una manera muy distinta. No hay una desconexión, en realidad no le juega eso en contra a la construcción de su presentación, digamos, ustedes. Sí. Yo, Es más comunicacional lo segundo, ¿verdad? Pero respecto a la primera consulta, ¿verdad? Es una cuestión de costo, ¿verdad? O sea, como Ok. creo que mencioné yo, el costo de la encuesta, No solamente, no dije eso, ¿verdad? El costo de la encuesta que dije que duraba un año, ¿verdad? Con la Dirección General de Estadística de Encuestas y Censo cuesta $550,000, unos 2.500 millones de guaraníes, ¿verdad? O sea, eso puedes, por cada ciudad que querés hacer, puedes Sí. multiplicar, digamos, entonces es un tema de costo, ¿verdad? Ese costo inicial, ¿verdad? Después tenés que tener gente en campo recolectando los precios cada mes otra vez, ¿verdad? Conozco el Implica proceso. camionetas, ¿verdad? Encuestadores, supervisores. Entonces, es una cuestión de costos, ¿verdad? El Banco Central hacía un IPC nacional, hacíamos 7 ciudades, ¿verdad? En los años 80 y 90. 80 y 90, yo recuerdo Exactamente, eso sí. más o menos. 80 y 90. Entonces, el tema era el costo, ¿verdad? Y acuérdense que en los 97, 98 era un tema de, incluso de falsos selectivos tuvimos, era mucho problema de presupuesto, ¿verdad? Entonces, justo tocaba cambiar la canasta, entonces se optó por hacer el área metropolitana. Bueno, pero cuando hacíamos el área metropolitana y hacíamos el IPC nacional, la correlación entre ambas cosas era altísima, ¿verdad? Una correlación, la asociación lineal, digamos, la asociación entre los dos índices era casi 0.93%, ¿verdad? O sea, sí Casi quiere decir que coincidían. coincidían, ¿verdad? O sea, porque la gente generalmente quiere que se haga el interior porque dicen es más caro el interior, ¿verdad? Pero el punto es que el IPC no mide niveles de precio, sino mide variaciones de precio. Entonces uno puede tener un producto que en Asunción cueste 100 y en el interior cuesta 120, donde el 20 de más es el costo de transporte de llevar eso allá, ¿verdad? sí, logística. Logística, ¿verdad? Entonces Distribución. por eso es más caro. Pero el IPC lo que hace es medir el comportamiento de ambos. O sea, si el precio en Asunción sube, ¿verdad? 5%, es de esperar que en el interior suban 5% también, ¿verdad? Si no- Proyecciones, digamos. ¿Cómo? Proyecciones. O porque subió el costo de mi producto, entonces yo traslado allá. Entonces, las variaciones son iguales, ¿verdad? Te quiero poner un puntito ahí nomás. Sí, Primero me hablas del tema de presupuesto, sí, que costó 500.000, costó esta fase de estas ciudades, sí. ¿por ciudad o todas las ciudades? No, o sea, serían en todo el total 8 ciudades, digamos. $500.000 le costó 8 ciudades al Banco Central. Sí. Y no tenía para 8 ciudades más. No. Es una cuestión Ah, pucha, presupuestaria. pero en el Banco Central no están los funcionarios No, mejores, disculpame que te diga, pero en el Banco Central no están los funcionarios con mayores beneficios en este país. Manejan yo toda la plata y no había forma de decir, señores, vamos a... Porque yo entiendo que vos me Sí. decís, en el 90, en el 89, me decís, lo que costaba 100 en Asunción costaba 120 por el costo de traslado, pero yo no sé si esa hoy es la realidad. Y vos me vas a decir, sí, pero son los antecedentes, y yo te digo, la duda ¿es o no esa la realidad? Hoy el Banco Central me puede decir, no sé por qué no lo hice. Hoy no se sabe si es la realidad esa correlación solamente del transporte. Probablemente hay algunos sectores del país donde sea más barato lo que ocurre allá y más caro acá. Y uno se pregunta por qué. Y otra vez, Toto, perdón. ¿Verdad? O sea, otra yo no vez, sé si existe esa correlación. Eso es lo que quiero saber. Y otra vez, volviendo a la segunda parte de mi pregunta, tal vez eso también les juega en contra, ¿verdad? A nivel de credibilidad, a nivel de imagen, o sea, ¿cómo me va a decir que este es el índice de precio para todo el Paraguay y Tonalá tomás, o sea, cálculo rápido nomás? Te digo cómo piensa el promedio. Yo, muchas de las cosas que decís entiendo, Por eso ¿verdad? mencionaba Porque al inicio entiendo algo de también el estadística de eso, ¿verdad? impacto. Claro, Y de pero encuesta. Que Doy- el impacto doy- del IPC, Miguel, es demasiado grande, o sea, es demasiado intenso para la economía como para
calcularlo quizás de una forma muy limitada. Claro, o sea, yo quiero que poner ejemplo más lo siguiente, o sea, comparar el IPC no con el área metropolitana, o sea, no con el interior, vimos que era alta correlación, pudo haber cambiado como mencionaron, pero yo quiero que, o sea, comparemos, digamos, el IPC, Gran Asunción, Paraguay, con Chile, con Colombia, con Perú, o sea, ¿cuáles son los niveles de inflación en esos países? O sea, están totalmente alejados, ¿verdad? Pero tienen, lo común que tenemos entre todos estos países es que tenemos políticas macroeconómicas sanas. Y la inflación en Chile es 3%, en Perú es 2%, en Colombia es 5% por un choque que tuvieron ahora, y Paraguay es 4%, ¿verdad? O sea, si uno tiene políticas monetarias sanas, o sea, la variación en Gran Asunción, en el interior va a ser 4%, o sea, no hay otro resultado también posible. Te podría decir otro ejemplo, ¿verdad? Que es el INDEC famoso de Cristina Kirchner, que sabemos todo cómo terminó. A Bernardo no le gusta nada algo. ¿Hay algo que te está molestando, Bernardo, y que querés decir que no me quiero quedar sin tiempo antes que No, que lo digas? es que Porque no estás me- moviendo la cabeza ahí. No es que no me gusta, solamente que a mí me parece que damos demasiado vuelta para decir una cosa sencilla. Se llama Sin Vuelta el programa, ¿verdad? Porque, El programa se llama Sin Vuelta. Sí, porque el tema, esa es la estrategia de los economistas, eso, darte vuelta y después al final te dice que 2 más 2 es 5. Ya, que Pero nada. lo que nosotros tenemos que decir es lo siguiente, que acá, por ejemplo, hay la Dirección de Defensa al Consumidor. Ellos hacen un monitoreo, hacían de 86 productos, después bajaron a 35 porque le cortaron el presupuesto. Defensa del Consumidor hace cada semana monitoreo de los precios de los productos en los supermercados. Y te cuenta quién subió y qué bajó. Lo que pasa es que el Banco Central tiene demasiado producto, no se puede así, con 450 no refleja la realidad, tiene que ser una canasta básica. Si querés hacer una canasta policlasista, sea aparte, pero hacer una canasta básica que compete al trabajador, que es lo que yo no como todos los días camisa, traje, barco, camioneta, tampoco no compro, como todos los días galletas, fideos, carne, tampoco no como tapacuadril, ni tampoco compro todos los días table y demás hierba. Y tampoco no es que yo gasto todo, tantos miles de millones en saldo. Yo a veces le doy un 5i a mi nieta, a mi hija para que cargue y así colaboración. ¿Y cómo salvamos nosotros nuestras casas? Cuando trabajamos 2, 3 personas, le mantenemos a 5 o 6 en nuestras casas. Así no me... Y entonces... ¿Por qué el Banco Central se empecina en hacer sobre 450, ahora dice 465 productos? Es demasiado, está fuera de lo que tiene que ser una canasta básica. Es sencillo, vuelvo a repetir otra, Rana, salud, educación, vivienda, alimentación y vestido, esos son incluso recreación, son los 5 básicos. Y ahora entonces, bueno, como hablan de tablet, de saldo, de esto y lo otro, agreguémosle comunicación, pero ni aún así no vamos a llegar a la situación que Quiero llega. aportar el doctor en un rato, pero Daisy también querés aportarlo en el punto y después voy con él así. Súper. No, yo lo que quiero también rescatar, porque me siento un poco acá en el medio. Tenés que ser vos el punto de equilibrio. Claro. o sea, Y esa es soy tu acá la responsabilidad. única mujer para poder equilibrar. Les Es que Adele entiendo, lo que pusimos ahí. Adele me lo doy que cuenta. pusimos ahí. Les entiendo a ambos, ¿verdad? O sea, procuro ser empática y ponerme en el lugar de los dos. Pero al que nos está escuchando, que sé que es el común de las personas, no dejen de pensar en sus hábitos financieros y aprender a organizarnos. Ya sé que a lo mejor no te gusta, pero tengo que decirlo, Yo ¿verdad? no dije nada. No, porque te fuiste hacia Pero ya allá. te fuiste, ya le Sí, estabas mirando ya a me otro y- estás No, corporalmente yendo. no, Pero No, necesitamos por favor. empoderarnos, ¿verdad? Si bien los estudios son necesarios, son valiosos, necesitamos el monitoreo, por supuesto, no estoy en contra de nada de eso, pero no nos tenemos que basar en eso y quedarnos solo ahí. Cada uno tiene que empoderarse y también no solo ver cuántos ingresantes, que muy bien lo dijo él, 4 o 5 personas que ingresan a la casa y mantienen a 6, eso es lo ideal, es decir, que el sueldo mínimo es para una persona, máximo 2, no es para una Claro, familia de 6 no o un 8 sueldo miembros. familiar. Exacto. Entonces, hacer un poco esa llamada más protagonista y pensar hábitos y cómo nos organizamos a partir de ahora, porque esto ya viene hablándose desde que subió el combustible y de qué va a pasar.
Entonces, preveamos las cosas, planifiquemos nuestro año, estamos en un mes donde tenemos todo para poder proyectarnos a nivel anual y bueno, empezar a sanear nuestra propia conducta. Miguel, antes de la pausa, por favor. Sí, yo lo que siento es que Bernardo quiere asociar el IPC, ¿verdad?, con el nivel de salario mínimo. Realmente nosotros participamos en la parte del salario mínimo en términos de cuánto tiene que ajustarse nomás, ¿verdad? Pero doy un ejemplo de una persona que hoy, ahora mismo, está ganando 500.000, ¿verdad? O sea, probablemente él quiere que su inflación sea 50%, ¿verdad? Porque el 500.000 a lo mejor no le alcanza para nada, ¿verdad? Pero ahí no es el tema cuánto varíe, sino el nivel de salario que tiene, ¿verdad? Tal vez él debería exigir, digamos, que al menos se le pague el mínimo, ¿verdad? Entonces, eso podría ser digamos, un aumento de bienestar, le podía representar un aumento del bienestar, porque no está en la variación del IPC su solución, sino en el nivel de salario que a él se le está pagando, ¿verdad? Ahora sí vamos a hacer la pausa y vamos a hablar de Asunción Motorsport porque está en San Bernardino, ahí en el showroom en donde pueden ver KTM, donde pueden ver Polaris y también ha sido una moto de agua, justamente que entra en nuestra canasta, ¿sí? En la avenida Guillermo Neumann, ya me dije, 3.000 veces me corrigió, me envían todos los días mensajes. Y Mariscal López, comunicate al número 0972-162-172. Vamos a la pausa y volvemos. Bueno, estamos terminando, parte final del programa. Hay una gran discusión porque finalmente el IPC es lo que termina, o lo que va determinando la inflación, los niveles de inflación, y ahí es donde Bernardo dice que esos niveles de inflación van directamente al salario mínimo, aunque el que supera el mínimo se queda atrapado en el medio, Claro. ¿verdad? De toda esa discusión. Muchos sostienen que agregar este tipo de productos a este tipo de canastas y con un estudio tan focalizado y teniendo tantos productos, entre comillas, premium en la lista del IPC, que la inflación finalmente se termina controlando siempre. Y el efecto no es real, como dice Bernardo, porque los productos premium no van subiendo del mismo golpe que sube, por ejemplo, uno de los ejemplos que él daba, la galleta, ¿verdad? Que es uno de los puntos de la canasta básica. Por eso es que la discusión también, Miguel, sobre cuál o qué realidad pinta este listado, para sacar la palabra canasta, este listado. ¿Es o no la realidad de un promedio grande? ¿Es la realidad solamente del área metropolitana? ¿Es la realidad que nos puede decir a nosotros, señora, a partir de estos datos es infalible y en todo el país la inflación es de este porcentaje? Cuando en realidad, por ejemplo, la pobreza rural es la más alta comparada a la urbana, ¿verdad? Entonces uno, ¿cómo dice en dónde está la inflación que le va a beneficiar o que le va a perjudicar a esas personas con el salario mínimo, que después tendremos la discusión años si es el mínimo o el máximo para las empresas, ¿verdad? Entonces, ¿qué de la realidad refleja esto, Miguel? Sí, es representativo, ¿verdad? Seguimos digamos, las técnicas y las normas internacionales para la elaboración de este indicador y representa, digamos, la variación de precios de los hogares medios, ¿verdad? No así como dice Bernardo, ¿verdad?, de solamente los hogares que ganan salario mínimo, ¿verdad? Porque esa no es la función del IPC, ¿verdad? O sea, el IPC, su principal función es el tema de conducir la política monetaria y, digamos, accesoriamente es utilizado como un factor de indexación. No obstante, puede ser que en el corto periodo, digamos, pueda haber algunas variaciones, ¿verdad? Porque todos los precios no crecen a la misma velocidad, pero mediano y largo plazo todos los precios terminan por aumentar en la misma proporción. ¿Quién se encarga de la otra canasta básica? O sea, la otra canasta básica realmente yo creo que está más relacionada con el tema de la canasta de pobreza. Ese sí, digamos, es una canasta que se confecciona, ¿verdad? Con productos, digamos, de primera necesidad, donde se establece cuáles los kilocalorías que aporta cada producto. Eso, digamos, se valora y el valor de esa canasta es lo que sirve como línea, digamos, de determinación de la pobreza. ¿Pero es el BCP el que se encarga? No, es la Dirección General de Estadística, Encuesta y Censo. Entonces, lo que hacen es comparar los ingresos de cada hogar contra esa canasta y, bueno, si uno supera ese umbral, no es pobre, y si no lo supera, es pobre. Daisy, ¿cómo evaluar la situación de cara al futuro? ¿Qué es lo que, digamos, el sector económico o los analistas pueden decir? Creemos que a lo mejor hay que modificar esto, más allá también de la empoderación de la gente, que termina siendo un factor fundamental. No ver que al día siguiente dice, subió tal cosa y uno entra en desesperación y finalmente a lo mejor es una cuestión de no manejar bien nomás
la economía de uno, ¿verdad? Bien, acá es importante no alarmarse, no entrar en esta sensación de pánico y de queja sobre todo, sino que mirar lo que está pasando, atender y sobre todo ponerse sensatos, ¿verdad? Con uno mismo y buscar las salidas que cada realidad familiar necesita aplicar. Porque a veces, muchas veces lo que vemos en el día a día cuando trabajamos con los presupuestos familiares, en alimentación se gasta muchísimo, muchísimo, y eso no importa cuánto ganas. Se gasta comiendo fuera de la casa, en la oficina. Entonces, en la medida que cada familia mire un poco cómo está usando su dinero y haga un análisis, que vea qué acciones necesita tomar para empezar a mejorar sus propias finanzas. Gracias, Isi, por venir, es muy amable. Miguel, gracias también. Muchas Muchas gracias por la gracias. invitación. Bernardo, ¿para dónde? ¿Cómo apuntamos la situación? Y tenemos que ir plagueando, ¿no? Yo no comparto con la doctora que no plagueemos. No vamos a construir este país si no nos plagueamos y si no vamos cuestionando este modelo de estudio que se hace y que perjudica a los más débiles, a los más frágiles. Entonces nosotros tenemos que ir cuestionando nosotros cuestionamos el trabajo que hace el Banco Central y en contrapartida planteamos que el Estado paraguayo o el gobierno tiene que crear un instituto de estudio permanente del salario y costo de vida para que se pueda ir desde ese ángulo ir haciendo los estudios. Porque si a mí me dice el Banco Central hay 3% de inflación, ese 3% en la dirección o el Ministerio del Trabajo aplica para el reajuste del salario. O pico de 3% nomás de alza. Si el Banco Central dice hubo 15% de inflación, 15% va a reajustar el salario. Entonces, ese es determinante, no es como dice el doctor que eso no determina, es determinante totalmente. De ahí se parte. Por eso es que se le consultaba al Banco Central y se puso incluso así maliciosamente en la ley de que el 10% de inflación tiene que haber para que haya reajuste salarial. Encima no te da otra vez, dice solamente para lo que gana el salario mínimo. O a ganar más el salario mínimo, no te corresponde más el reajuste. Es una trampa mortal que le hace al salario. Entonces, tu salario cada vez va disminuyendo, va perdiendo. O sea que hay que corregir. Tenemos que corregir, tenemos que cambiar. No hay que ser catastrófico, pero hay que cambiar. Bueno, Bernardo, me está mirando el señor Carlos Peralta que se viene con el noticiero. Tienen 10 segundos los dos y nos sacan del aire. Primero, Daisy, te quería poner contra Bernardo. Te aviso, Bernardo, que te ganaste una enemiga. Está bien. No, me encantó conocerles, pero solo decirte que el plagueo y la queja no sirve para nada, más que generar mal ánimo. Lo que sí tenemos que hacer es promesas y cumplir las promesas. Cuando no cumplimos la promesa, viene un reclamo que es genuino. Entonces, nada más que en mi rol un poco acá de poder conciliar lo privado y lo público, necesitamos también conciliar. Y bueno, busquemos la paz. Miguel, vos... Que estamos totalmente de acuerdo con lo que propone Bernardo, que se cree el instituto, ¿verdad? Muy bien. Que haga, digamos, que se Financia encargue, el digamos, BCP. no. Va a financiar el BCP. Pucha, Es que- Miguel, estamos por juntar para tu pasaje. Un te digo. aguinaldo menos nomás de Estamos- Aina. a la Miguel, cosa. Miguel. Pero- Te digo, Miguel, estamos por juntar el pasaje para la gente del BCP y a ver Tenés si 5 aguinaldos por ahí, vos no te hagas ni puta. No, Acá pero la nosotros vamos a seguir competencia calculando el IPC porque el principal objetivo de ese Se quiere indicador ligar el es problema, Miguel. el tema política monetaria, ¿verdad? Yo creo que pueden ser totalmente compatibles los dos indicadores, uno más adaptado a lo que menciona Bernardo, ¿verdad? Pero el otro nosotros lo vamos a seguir calculando. Gracias, Miguel, muy amable. Por favor, estamos pasando la gorra. Bueno, para su pasaje a Miguel. Pues si el BCP me dice que estaba mal, será yo estoy... Estamos en la lona. ¿Viste? Hay gente que tiene problemas mayores. Sí, que nosotros no Vamos a planeamos. encontrar mañana, ustedes dos mañana están invitados. Se viene Todavía viene Mariana. el noticiero Sí. que viene después del programa, antes del noticiero. Chao. Chao.